हमने देखा था इससे पहले La UE e India firman lo que han llamado la madre de los acuerdos comerciales con la eliminación de aranceles con un valor de 4.000 millones de euros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. La UE y la India han firmado un acuerdo económico histórico tras intensas negociaciones con el objetivo de fortalecer sus lazos comerciales y reducir así su dependencia del mercado estadounidense ante las tensiones y aranceles impulsados por la administración Trump. El pacto establece un tratado de libre comercio que reducirá drásticamente los aranceles de productos europeos para facilitar su acceso al gran mercado indio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha descrito como un nuevo capítulo estratégico en las relaciones entre dos grandes democracias, destacando la importancia de la cooperación económica en un contexto global marcado por la incertidumbre comercial. Además, les informamos del temporal gélido que está barriendo Estados Unidos y de la situación en Minneapolis tras las protestas contra el ICE. Comenzamos con el informativo. Tras meses de intensas negociaciones, la Unión Europea e India han alcanzado un acuerdo de libre comercio que reducirá drásticamente los aranceles sobre los productos de la Unión Europea, desde los automóviles hasta el vino. El acuerdo, apodado la madre de todos los acuerdos, llega en un momento en que tanto India como los países europeos buscan mercados alternativos en medio de los aranceles impuestos por la administración Trump. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, declaró a Euronews que la Comisión espera comenzar a aplicar el acuerdo a partir de enero de 2027. Diría que el comercio actual y la agitación en la escena mundial nos obligan a actuar con mucha más rapidez para acelerar los procesos. Haré todo lo posible por convencer tanto a los Estados miembros del Consejo como al Parlamento Europeo de que este acuerdo merece realmente una atención especial y de que debemos hacerlo lo antes posible. Al final no hay nada que lamentar y creo que también miramos hacia el futuro. Por eso hicimos este acuerdo lo más preparado posible para el futuro, porque sabemos que India es un mercado muy dinámico. Tienen un crecimiento de entre el 7 y el 8% y acordamos que tendremos cláusulas de revisión periódica. ¿Cómo podemos mejorar aún ese acuerdo? India se enfrenta actualmente a aranceles del 50% por parte de la administración Trump, lo que ha mermado gravemente sus exportaciones. Tras cerrar el acuerdo con los países del Mercosur a principios de este mes, la Unión Europea ha declarado que su objetivo es acelerar su agenda comercial con nuevos socios. La histórica tormenta que azotó gran parte de Estados Unidos aún no ha terminado, ya que se espera que llegue más aire ártico que prolongará las temperaturas bajo cero en zonas ya cubiertas de nieve y hielo. Aunque la tormenta invernal afectó a millones de estadounidenses, sus efectos más duraderos se concentran en una franja que abarca desde el extremo oriental de Texas hasta el norte de Luisiana, Mississippi y Nashville, Tennessee. A medida que persisten las temperaturas bajo cero, el número de muertos ha aumentado a al menos 30. Mientras tanto, cientos de miles de personas se han quedado sin electricidad. Actualmente hay 750.000 hogares en todo el país sin electricidad. Más del 20%, más de 1 de cada 5 hogares se encuentra aquí en Mississippi. Alcanzamos un pico de 180.000, pero ahora hemos bajado a unos 150.000. Las fuertes nevadas que se extendieron desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra provocaron interrupciones generalizadas en los viajes, cancelaciones de vuelos y cierres de colegios. El lunes se registraron más de 12.000 retrasos o cancelaciones de vuelos en todo el país. El domingo, casi la mitad de los vuelos de Estados Unidos fueron cancelados, la tasa más alta desde la pandemia del COVID-19. Se espera que el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, abandone Minneapolis el martes, ya que la administración Trump reduce su presencia federal en la ciudad tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales. El asesinato de Alex Pretty, enfermero de la UCI a manos de agentes de la patrulla fronteriza, desencadenó una fuerte reacción política contra la represión de los manifestantes que protestaban contra las operaciones de control de la inmigración. Bovino, que ahora será sustituido por el zar de la frontera Tom Homan, se convirtió en el rostro de la operación de control de la inmigración, reconocible por su característico abrigo largo de color verde militar, que ha suscitado comparaciones con los de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. Ese tipo es un payaso y ha estado aquí disfrazado como un miembro de las SS nazis, maltratando a nuestras comunidades y utilizando gases lacrimógenos prohibidos por la OTAN y otras cosas contra nuestras familias inocentes. Puede irse, y si ya lo ha hecho, lamento no haber podido decírselo a la cara. Es una reivindicación hasta cierto punto. Tenemos mucho miedo de la violencia y las represalias que puedan producirse cuando se vaya. Sé que no todos se van,
pero al menos está perdiendo una parte considerable de sus fuerzas, lo cual es un alivio. Bovino fue objeto de nuevas críticas por afirmar que Preti llevaba un arma y planeaba masacrar a los agentes del orden, a pesar de que las imágenes de vídeo filmadas desde varios ángulos muestran a Preti con un teléfono móvil en la mano y sin ningún indicio de que empuñara un arma. El retroceso de Trump se produjo después de que incluso destacados republicanos y defensores del derecho a portar armas criticaran su enfoque en materia de inmigración. En Euronews hemos entrevistado al economista y exministro venezolano Ricardo Hausmann, quien nos ha explicado que el reciente ingreso de dólares a Venezuela vinculado al control estadounidense de las cuentas petroleras tras la extracción de Maduro es solo una aspirina para la economía del país. Les dejamos con el reportaje. Estados Unidos administra desde la captura de Maduro parte de los ingresos del petróleo venezolano. Venezuela está recibiendo cientos de millones de dólares según la administración Trump bajo unas condiciones específicas. Para Ricardo Hausmann, profesor de Harvard y exministro venezolano, estos envíos son un arreglo. El arreglo actual es el siguiente. Le prohíban a Venezuela vender su petróleo, pero le dejan dárselo a Estados Unidos. Estados Unidos agarra el petróleo y lo vende no como petróleo sancionado, sino lo vende como petróleo a precio de mercado y pone esos dólares en unas cuentas manejadas por el gobierno americano. Y el gobierno americano entonces le transfiere o le pasa al gobierno venezolano de esos dólares con ciertos controles. Y supuestamente con este mecanismo, esto está ocurriendo en días, o sea, no tenemos mucha experiencia de eso. Pero la idea es que con el control del flujo de caja, controlas al gobierno. Los flujos de dólares ayudan a cierta estabilidad. De hecho, en el país ya hay una dolarización de facto y el bolívar no vale nada. El problema es que al no ser una dolarización oficial decidida por el Estado, no hay un sistema de ahorros o créditos en dólares que permitan al país avanzar. La economía sigue además limitada por la falta de infraestructuras, insumos y capacidad productiva. No vale que solo con la entrada de nuevos dólares se establezcan medidas puntuales para Venezuela a nivel económico que creen falsas expectativas. No se trata solamente de subir nominalmente las pensiones, se trata de permitir que se recupere todo el aparato productivo nacional. Hausmann espera que las inyecciones de dólares estadounidenses por el petróleo sean solo una solución a corto plazo. En Venezuela no hay libertad, y cuando no hay libertad, tú no tienes derechos, no tienes derecho de propiedad, no tienes derecho de nada. Entonces, operas con un riesgo altísimo y así no se puede recuperar la economía. Esto no es una situación que puede durar, pero en la situación actual lo que hay es un gobierno hiperrepresivo que ahora va a tener un flujo de caja un poco mejor que el que tenía antes. Esa es la aspirina. Pero eso no cura al paciente. Para curar al paciente, tú le tienes que devolver a los venezolanos sus derechos y para eso tienes que salir de este régimen represivo y pasar a un régimen que goza del apoyo popular. Y el apoyo popular existe. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido este lunes en que Europa es incapaz de defenderse sin el apoyo militar estadounidense y ha elogiado al presidente de este país, Donald Trump, por forzar un compromiso de los miembros de la OTAN, con la excepción de España, para subir sus contribuciones hasta el 5% del PIB. No me molesta que publique mensajes de texto. Y si alguien piensa aquí que la Unión Europea o Europa en su conjunto puede defenderse sin Estados Unidos, sigan soñando, porque no se puede. Nos necesitamos mutuamente. En su intervención ante una comisión del Parlamento Europeo este lunes, Rutte también ha apuntado a que su pacto con Trump en Davos acerca de Groenlandia se desarrollará mediante una negociación tripartita entre la isla ártica, Dinamarca y Estados Unidos. No han trascendido muchos detalles del acuerdo triple sobre el que Rutte ha afirmado que existe otro compromiso del aumento de la presencia militar europea en la isla ártica. El político también ha hecho referencia a Ucrania, reclamando flexibilidad para evitar que el dinero destinado a este país se utilice para comprar solamente armas fabricadas en Europa. El ex primer ministro neerlandés parece reclamar, por tanto, una mayor inversión en la industria militar estadounidense.
Euronews se ha reunido con Lars Christian Brass, diputado conservador danés, para entrevistarle sobre las tensiones en torno a la amenaza de invasión en Groenlandia por parte de Washington y los próximos pasos de su país, ahora que Donald Trump parece haber moderado su interés en adquirir la isla ártica tras un acuerdo del que aún no se conocen detalles públicos y firmado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Los rumores que circulan sugieren que Dinamarca podría ceder pequeñas partes de Groenlandia a Estados Unidos para construir más bases, aunque otros apuntan a la explotación de los recursos mineros de la isla. No sé si eso puede satisfacer a Trump. Puedo decir con casi total certeza que será una decisión de Groenlandia junto con Dinamarca, pero dudo que sea una solución que funcione. Pero como ahora estamos en la vía diplomática, los representantes de Estados Unidos tendrán que pensar que es importante para nosotros. ¿Cómo podemos resolver este problema una vez se descarte la invasión? Las amenazas de Trump han enfadado a muchos groenlandeses que afirman que, incluso después de alcanzar una posible resolución, las heridas podrían no llegar a cerrarse nunca. Hemos estado bajo una enorme presión. Ha sido aterrador este tipo de guerra psicológica por parte del presidente estadounidense contra Groenlandia y los groenlandeses. Muchos ya no confían en los estadounidenses, especialmente en el presidente Donald Trump. Así que creo que la gente sigue nerviosa. Muchos han sufrido ataques de ansiedad y tienen problemas para dormir. Yo también. Preguntado por qué cree que Trump está tan ansioso por anexionarse Groenlandia, Brass le devuelve la pelota al presidente estadounidense. Creo que habría que hacerle esa pregunta al presidente porque estamos alucinados por toda la situación y también la forma en que habla de ello. Se trata de personas. Son niños que tienen tanto miedo o lo han tenido por lo que podría pasar. Es una situación que no son solo titulares. Él dice esto, nosotros aquello. Se trata en realidad de personas que viven en Groenlandia. Si Trump necesita una victoria, básicamente puede decir que ahora la OTAN y la Unión Europea invierten más en el Ártico en materia de seguridad. Y si es listo, también podría decir que ha resuelto la 9ª crisis o guerra de su carrera. Los ministros de Energía europeos se comprometen a impulsar la energía eólica marina. 9 gobiernos europeos han acordado ampliar los proyectos de turbinas eólicas marinas en el Mar del Norte. Los ministros de Energía se reunieron el lunes en Hamburgo y afirmaron que los proyectos podrían reducir los precios de la electricidad en un 30% para 2040. El objetivo es aumentar la capacidad eólica marina a 100 gigavatios para 2050 y facilitar los proyectos transfronterizos. En primer lugar, necesitamos producir más energía propia. Lo bueno de la energía eólica marina, las energías renovables en general, es que también son más baratas. Así que no solo serán buenas para nuestra seguridad, también significará que podremos reducir los precios de la energía y hacerlos más competitivos con el resto del mundo. Más de 6.000 turbinas marinas proporcionan electricidad limpia en Europa, pero su implantación se ha visto frenada por un diseño deficiente de las licitaciones, el aumento de los costes de capital y la falta de visibilidad de la cadena de suministro debido a la incertidumbre de los proyectos en tramitación, según la industria. A finales de 2024, cientos de hombres procedentes de zonas pobres de Bangladesh viajaron a Rusia creyendo que habían sido contratados en este país, previo pago, como cocineros o limpiadores. Sin embargo, a los pocos días de su llegada, muchos se dieron cuenta de que habían sido engañados. Según 3 testimonios que escaparon del país, los documentos que se les pidió que firmaran en ruso no eran contratos de trabajo, sino compromisos militares, forzándolos a hacer el servicio militar obligatorio en pocos días y, en muchos casos, siendo enviados al frente de guerra ucraniano. Les dijimos a los comandantes que no nos habían contratado para eso y ellos respondían, os hemos comprado. Y si no sabíamos hacer algo, nos golpeaban, pateaban y pisoteaban. En Ucrania, según los hombres, a menudo se les utilizaba como escudos humanos en las zonas más peligrosas del campo de batalla. Mohamed Miahi creyó firmar un contrato como electricista.
El comandante me dijo, has firmado un contrato para unirte al batallón. No puedes hacer ningún otro trabajo aquí. Te han engañado. Según sus compañeros, un bangladesí murió por el impacto de un dron. Muchos siguen figurando como desaparecidos. Su último contacto con sus familias fue a través de breves mensajes de voz. Ahar Hussain, de 40 años, le dijo a su esposa en sus últimos mensajes que había sido vendido al ejército ruso y que rezase por él. Nos llevaron a otro campamento en otra zona. Por favor, rezad por mí. Sahab, de 20 años, llamó a su padre desesperado en lo que este último consideró como el último mensaje que recibiría de su hijo. Hay 2 o 3 niveles de personas que ganan dinero con esto. Esto significa que una persona es enviada a la guerra, pero antes de eso, con el pretexto del trabajo, se les lleva a Rusia. Algunas personas les venden el sueño de que conseguirán trabajo, y por este trabajo les quitan dinero. Bangladesh investiga actualmente las actividades de los intermediarios vinculados a las estructuras rusas. Mi única petición es que me devuelvan a mi marido. No necesito dinero ni nada más. Solo quiero que me devuelvan al padre de mis hijos. Se estima que unos 40 bangladesíes han fallecido en el frente de guerra ucraniano. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Seguridad y la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, defiende la normativa digital europea en el programa matutino Europe Today, en un momento crucial en el que la Comisión ha iniciado una investigación sobre Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa X de Elon Musk. La investigación se centra en la creación de imágenes sexualizadas con IA. La Ley de Servicios Digitales obliga a los proveedores de servicios a evaluar y mitigar los riesgos sistemáticos que plantean. Y ahora vemos que Grok se está incluyendo cada vez más en los servicios de X. Por lo tanto, hay que analizar realmente cómo gestionan los riesgos en este caso. También hemos visto que Grok estaba difundiendo cierto contenido ilegal. Sabemos que ahora la función ha cambiado, pero también estamos analizando otros riesgos relacionados con Grok. La Comisión investiga la función del chatbot que se ha utilizado para generar desnudos de mujeres reales y chicas menores de edad sin su consentimiento. La herramienta generó millones de imágenes sexualizadas en cuestión de semanas. La investigación sobre Grok se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones transatlánticas sobre la normativa tecnológica de la UE. La administración Trump acusa a Bruselas de exceso de regulación. Virkkunen, por su lado, insiste en que estas normas se aplican para lograr un entorno digital más seguro, transparente y democrático. Un bloque de cemento y una placa de latón. Estamos en Berlín en el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Los allegados de una familia judía que tuvo que huir de Alemania por la persecución de los judíos durante el nazismo se han congregado en Johannisthal, a las afueras de Berlín, para colocar 4 Stolpersteins o piedras del tropiezo para recordar a la familia Levy. Han acudido decenas de personas, entre ellas 7 descendientes. Es muy emotivo. Llevamos trabajando en esto más de 2 años. Han podido descubrir algunos datos que no conocíamos. Nunca supimos que nuestro bisabuelo había servido en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Ha sido una experiencia interesante. Más de 116.000 placas conmemorativas han sido colocadas por todo el mundo, la mayoría en Alemania. Fueron creadas por el artista alemán Günter Demnig para recordar a las víctimas del nazismo. Estas placas grabadas se colocan frente a sus últimos hogares y buscan devolver la dignidad y visibilidad a los deportados, asesinados o perseguidos. Lo que logramos a pequeña escala es que la gente de esta comunidad al menos sienta que como judíos no están completamente solos y que a nadie le importa que fueran acosados y padecieran la hostilidad en las calles, que les escupían, que les amenazaban y que les atacaban con cuchillos en los parques. Eso no cambiará el mundo, pero una pequeña comunidad de personas se siente apoyada por nosotros.
La policía vigila los alrededores de la sinagoga para dar seguridad a una comunidad judía víctima de numerosos ataques antisemitas. Unos 6 millones de personas fueron asesinadas durante el Holocausto. Incluso hoy en día, los judíos en Alemania siguen siendo discriminados. En los últimos años, el número de delitos antisemitas ha aumentado significativamente. ¿Cuál es el coste oculto detrás de los bosques de más rápido crecimiento en Europa? Justo en el extremo occidental de Europa hay un país cuyos bosques crecen más rápido que cualquier otro de la UE. En solo un año, las reservas de Portugal crecieron un impresionante 11%, según los últimos datos de Eurostat. El auge forestal del país refleja años de reforestación, así como la relativa juventud de sus bosques, pero sobre todo el uso generalizado del eucalipto. Este árbol de crecimiento excepcionalmente rápido originario de Oceanía ha convertido al país en un importante productor de papel, pero también ha aumentado considerablemente el riesgo de incendios forestales debido a sus aceites altamente inflamables y a su elevado consumo de agua. Solo en 2025 el país perdió 263.000 hectáreas a causa de los incendios, la proporción más alta de la UE en relación con su tamaño, aproximadamente 8 veces el tamaño de Malta. Ahora, el país está tratando de cambiar el rumbo, mejorando la cartografía forestal y, lo que es más importante, incentivando la plantación de especies autóctonas como el encino y el alcornoque. Si se comparan las ganancias y las pérdidas forestales, ya sea por la tala o por fenómenos naturales como incendios, sequías y plagas, Irlanda encabeza la lista con un crecimiento anual del 1,2%, mientras que el de Portugal fue solo del 0,18%, aunque sigue siendo superior a la media de la UE. Se difunden teorías falsas sobre la tragedia ferroviaria en España. España se tambalea tras 2 desastres ferroviarios consecutivos. El domingo 18 de enero por la noche, cerca de Adamuz, 3 vagones de un tren Irio con destino a Madrid descarrilaron, invadiendo el otro lado de la vía. Chocaron con un tren de Renfe que circulaba desde Madrid a Huelva, lo que provocó que los vagones delanteros de ese tren se estrellaran en un terraplén. Días después, otro tren de cercanías cerca de Barcelona descarriló causando la muerte del conductor y otro chocó contra una grúa en Murcia. Se difundieron teorías conspirativas por Internet. La principal afirmación que se difundió fue que fue culpa de un sabotaje. Los usuarios culparon a Rusia e incluso a Israel por ello. Los verificadores de datos españoles señalaron un tuit viral que comparaba el accidente con los daños sufridos en unas vías en Polonia en 2025, relacionado con un sabotaje ruso. Esta teoría se difundió rápidamente en Internet en varios idiomas y fue impulsada por el chatbot Grok, que aunque en su mayor parte afirmaba que se había descartado el sabotaje, también afirmaba falsamente que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había sugerido que se trataba de un acto delictivo. Se desconoce la causa del accidente de Adamuz, pero los investigadores han descartado tanto el sabotaje como el error humano, y la investigación se centra en una junta que se encontró fracturada cerca de un cambio de vía. Otras narrativas falsas afirman que España desvió millones de fondos ferroviarios al extranjero en lugar de mantener sus propias vías nacionales. Pero estos fondos ferroviarios no están vinculados al Ministerio de Transportes. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.